Ok. Bueno, hermanos, una vez más les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les agradecemos su presencia, hermanos, en este lugar, ¿verdad? El simple hecho de que estén en este lugar ya es un motivo de bendición bien grande para cada uno de nosotros. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un tema que a menudo se predica en las iglesias, ¿verdad? Ya hemos hablado de este tema anteriormente, pero el evangelio, hermanos, es como algo cíclico, ¿verdad? Hagan de cuenta que usted le va a enseñar la tarea a sus niños, le va a ayudar con la tarea. Entonces, cuando usted se pone a estudiar las tablas del 7, del 6, ya como que ya se le olvidaron porque ya tiene niños que ya no va uno a la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando uno se sienta con su niño y empieza a hacer la tarea, usted se acuerda otra vez de ese conocimiento y dice, oh, y empieza a venir ese conocimiento en su mente y se vuelve a recordar y ya se le hace más fácil. Entonces, el evangelio es igual, hermanos. Es cosas que uno ya aprendió, pero a veces de que uno anda con las cosas de la vida, se le van olvidando poco a poquito y vuelve a uno a ser arrastrado poco a poco por aquellas cosas que antes tenía uno, ¿verdad? Entonces es necesario estarnos refrescando una y otra vez con la luz, con la palabra de Dios, que es una luz. Hermanos, quizás usted no lo sepa, pero este librito es como un sol, hermanos, de luz. Y quizás usted no lo sabe, pero si usted le hace caso a este librito, hermano, usted puede llegar a ser más grande que muchas personas de las cuales se habla en este libro. Hay muchas personas que tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Para empezar con Adán y Eva. Muchos reyes en el libro de Reyes y de Crónicas le habla de tantísimos personajes bien grandes, hermanos. Más grandes que el señor que ahora está sentado en la silla presidencial en Washington, hermanos. Más grandes, porque los reinos de antes eran mucho más grandes, hermanos, que los de hoy en día. No había tantos reinos en la tierra. Y personajes bien grandes que cayeron estrepitosamente porque tomaron una decisión de ponerse en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros ahorita que tenemos tanto conocimiento en el internet, ¿verdad? Que podemos hasta hacer una operación que un cirujano le tomó 20 años aprender, quizás nada más viendo en el internet cómo lo hacen, hermanos. Nosotros, hermanos, con ese conocimiento debemos de portarnos a la altura, ¿verdad? Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un tema que es un poco, pues, ¿cómo se dice? Delicado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces yo busqué un estudio bíblico y es acerca del chisme. Y aunque usted no lo crea, es un mandamiento no chismear. Chisme quiere decir cuando usted habla de otra persona, ¿verdad? Eso es el chisme. Entonces no crean que yo soy diferente de ustedes, hermanos. Yo también tengo ese problema. Todos los seres humanos tenemos ese problema. Pero hay una diferencia entre decir algo que es la verdad y hay una diferencia entre decir ya una mentira o que uno elabora cosas que no es de parte que no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, miren, si usted dice, ¿verdad? Después del servicio usted dice, el pastor traía una playera anaranjada. Usted no está chismeando, usted está diciendo la verdad, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces usted puede decir, sí, el pastor tiene 3 hijos y cosas así, y eso es la verdad, ¿verdad? Y podemos estar hablando así, sin desviarnos, sin caer en el famoso chisme. Pero si usted dice, por ejemplo, digamos que la otra persona dice, ¿te saludó el pastor? Y va a decir, sí, pero no me dio la mano así, me la dio así. Como que pensaba que le iba a besar el anillo o algo así, como si fuera el papa o algo así ya. Entonces ya usted como que empieza a desviarse del camino, ¿sí me entiende? Entonces ya uno como que tiene que tener cuidado. Y si ya empieza uno a decir, no, pues, ¿qué crees? Por ahí oí el otro día decir que el pastor tiene dinero porque tiene pasto en su casa. Y está grande el pasto. Y la otra gente, ¿cómo? ¿Pasto? Sí, pasto. No, tú sabes, del verde, de la buena. Y ya empieza uno así. Entonces, sí, con razón. Y ya empieza la gente, hermanos, y al rato se va por allí y luego dice, no, fíjate que allá dicen que vende marihuana y así. ¿Cómo? Y así, ya me cuenta que ya una cosa va pasando de una boca a otra, hermanos, y ya se va haciendo una cosa bien grande. Y la otra persona está en su casa bien tranquila, ¿verdad? Comiendo sus frijolitos o qué sé yo ahí, viendo una película en la televisión o algo, y la otra, y miren, ahí anda un gran animal, un gran borrego, que se va haciendo cada vez más y más gordo, hermanos. Y por el costa del chisme, hermanos, han empezado guerras mundiales. Por causa del chisme han matado a gente. Mucha gente está en el cementerio por un chisme, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, mucha gente acaba mal por un chisme que otra persona dijo inapropiadamente. Entonces, ¿ustedes piensan que una persona chismosa puede entrar al reino de Dios, hermanos? No. Imagínense que ahí viene el pastor, el chismoso ya entró. No me van a dejar entrar, hermanos. Si yo me presento bien chismoso, que ya llego. Además, ahí no me van a dejar entrar, me van a mandar, pero para el otro lugar. Al lugar de los chismes, ¿verdad? Me van a dar algo de fuego, ahí me van a mandar. Entonces, hermanos, si usted y yo deseamos ser parte del reino de Dios, una de las cosas que debemos hacer es que tenemos que controlar lo que decimos. Entonces, aparentemente, muchas veces no es algo feo o algo fuerte, pero quizás para usted no lo es, pero a lo mejor algo que uno dice o que yo digo o que usted dice puede dañar la reputación de otra persona o puede dañarle a un evento o cualquier cosa bien grande, de forma grande. A lo mejor le van a dar un trabajo a un hermano y no se dice, no, ese es bien perezoso o lo que sea, y a lo mejor no es cierto, o a lo mejor sí es cierto, pero pues digamos, por ejemplo, usted deja lo que él se dé cuenta, ¿verdad? A lo mejor el boss
nada más quiere un par de manos extras y no necesita a alguien súper trabajador o qué sé yo, o a lo mejor le va a pagar $2 menos que a usted, pero ahí le va a dar el muchacho o la muchacha, qué sé yo. Entonces debemos de tener cuidado con cada cosa, hermanos. Aún, por ejemplo, les voy a decir una cosa, a veces mi esposa está trabajando y pasan cosas en la casa con los niños y yo no le digo, porque ella tiene la mente hasta acá, hermanos, y yo no puedo ponerle otra carga que ella no necesita ya cuando llega a la casa, o 2 o 3 días de luego se entera, son cosas sin importancia. Y hay gente que no, hermano, está esperando para caerle y le aumentan un poco más, ¿verdad? Le dan 1,5 de lo que es. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo esto, de parte de Dios, es algo que no le gusta a Dios, y vamos a ver unas escrituras, ¿verdad, hermanos? Les voy a leer algo aquí que dice, donde todos hemos experimentado el daño que nos causa el chisme. Aunque la gente esté hablando sin querer hacer daño directamente, el resultado del chisme siempre es que se rompe la amistad y se lastiman los sentimientos de las personas y a veces la confianza se termina, ¿verdad? Dice que el chisme puede ser definido como la información acerca del comportamiento de la vida personal de otras personas, ¿verdad? Dice que a menudo, sin saber todos los detalles, uno se pone a hablar. Y dice que la palabra de Dios nos advierte de alejarnos de las personas que les encanta chismear y de guardar nuestras palabras cuando hablamos acerca de otras personas. La escritura también nos dice que la palabra en la cual estamos como dando falsa información, ¿verdad?, acerca de las otras personas, daña la reputación de esas personas y puede destruir aún sus matrimonios, hermanos, su trabajo, su salud y aún su familia. La lengua, tiene el poder y debemos de tener mucho cuidado de cómo usamos nuestras palabras. La Biblia nos dice que las palabras que hablamos a los otros, de lo que deberíamos hablar y lo que no deberíamos de hablar. Si estamos luchando contra el chisme, o conocemos a alguien que está luchando con el chisme mucho, debemos de estudiar estos versos bíblicos, hermanos, pero tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Corintios 12:20, hermanos. Primero vamos a ir a Santiago 3:1. Ustedes saben, ya casi todo el mundo se sabe esos versos. Santiago está casi al final de la Biblia. Entonces en el libro de Santiago 3 vamos a leer del 1 al 10. Y dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Fíjense lo que dice ahí, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto, o una mujer perfecta, ¿verdad?, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan a nosotros, y dirigimos así todo su cuerpo del caballo. Miren también a las naves, los barcos, que aun siendo tan grandes y llevadas por unos vientos muy fuertes, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna los quiere llevar. Así también la lengua de una persona es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama, fíjense lo que dice de la lengua. Dice que inflama la rueda misma de la creación. O sea, cuando nosotros hablamos mal, hermanos, podemos inflamar toda la creación. Y eso fue lo que Satanás hizo, ¿verdad?, cuando empezó a poner a los ángeles en contra de Dios. Dice, la lengua misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede completamente domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de un veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces, digamos que yo me pongo, digamos que yo tengo un niño, ¿verdad? Y le hablo al niño y le digo, ay, ¿cómo está mi principito, mi niño precioso, es mi príncipe azul, el rey de la casa? Y después, qué bien te está yendo en la escuela, hijito, y esto y todo. Tú vas a ser un gran hombre en el futuro, y así, ¿verdad? Y hagan de cuenta, ese niño se siente así, ¿verdad? Su confianza, su estima propia, se siente en ese momento levantada, ¿verdad? Y él se siente seguro de sí mismo. Pero si yo en vez de eso le hablo y digo, ven acá, chamaco, hijo de tal por cual, y qué chamaco esto, y que eres un estúpido, imagínense cómo ese niño se va sintiendo, hermanos, cada día más y más, así como si le estuvieran poniendo una lápida de piedra cada día más y más grande en su cabeza. Y todo salió de la misma boca, no es una boca diferente, ¿verdad?
Es la misma boca. De donde salió uno, salió lo otro. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces a quien más daño le hacemos, hermanos, es a la persona a la que menos queremos hacerle daño, ¿verdad? Que es a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a la persona que nos prepara la comida todo el tiempo. A veces es a la persona que más daño le hacemos, hermanos. Entonces nosotros debemos de aprender a tener cuidado con cada cosa que decimos, con cada cosa que, sobre todo cuando estamos metiendo a otras personas, ¿verdad? Porque muchas veces esa persona no se lo merece, hermanos, y uno está haciéndolo, ¿verdad? Una y otra vez. Y no mejoramos como seres humanos. Acuérdense, hermanos, que en la Biblia habla de que eso ya ha pasado antes, no es algo nuevo. Vamos a ir a 2 de Corintios 12, capítulo 12, en el 20 vamos a leer. Segunda de Corintios 12, capítulo 20. Y al apóstol Pablo, cuando iba a regresar a una de las iglesias, a la iglesia de Corintios, les dijo: me temo que cuando llegue no los halle tal como quiero, y yo sea hallado de ustedes, y yo sea hallado de ustedes cual no queréis, y que haya entre ustedes, fíjense, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, personas soberbias y grandes desórdenes. Entonces, desde los tiempos de antes, hermanos, ya había ese problema en las iglesias. Siempre lo ha existido. Acuérdense que yo les he dicho que si usted se toma el tiempo de leer la Biblia y realmente la obedece, hermanos, usted tiene la posibilidad de llegar a ser más grande que muchas personas de las cuales se habla en la Biblia, aunque no lo crean. Lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios, porque la mayoría de la gente, hermanos, van a una iglesia y van buscando entretenimiento y no obedecen a Dios. Y en las iglesias, en los lugares, ¿verdad?, donde se debería de enseñar algo bueno, muchas veces se torce la palabra y nada más se habla de la prosperidad y se trata de manipular a la gente para que haga lo que uno dice. Trata uno de implantarle sus propias ideas en vez de leer la Biblia, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacerle caso a Dios. Imagínense que Dios haya vivido millones de años ya. Sí o no sabe Él cómo decirnos, cómo portarnos bien, cómo lograr el éxito y todo eso. Él lo sabe, hermanos. Y acuérdense que para tener la sabiduría, dice, ¿cuál es el principio? Dice la primera regla, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, vienen personas que hablan bien bonito, hermanos, y que hacen que todo el mundo se desmaye y todo, y ellos dicen, en Dios no hay temor, y en Dios es eso, y se oye bonito, ¿verdad? Pero inclusive Dios va a mandar hasta un ángel gigante, que va a andar por toda la tierra volando, y diciéndole, arrepientan, y denle gloria a Dios. Teman al que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. Así dice, ¿verdad? Antes de que él comience. Y dice que la gente, hermanos, no se va a arrepentir. No crean que yo lo estoy inventando. Vamos a ir a Apocalipsis 9:20. Y la gente no se va a arrepentir, hermanos. Si se va a arrepentir, se va a arrepentir usted, pero la mayoría de la gente no se va a arrepentir. Apocalipsis 9:20 nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas de Dios, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Ustedes cuando piensan que México es un país bien rico, súper rico, hermanos, ¿por qué piensan que está bien maldecido? Porque está lleno de imágenes, está adorando puras imágenes. Y nuestros países de México para abajo y en otras partes del mundo están adorando puras imágenes, ¿verdad? En el 20 dice, están adorando imágenes de oro, de plata, de bronce, imágenes de madera, imágenes de piedra. El yeso es una piedra, ¿sí o no? El yeso es una piedra, ¿verdad? Son imágenes de madera, hermanos, las cuales esas imágenes no pueden oír, ni ver, ni andar. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. O sea que si usted o alguien que no hace hechicerías, eso a Dios no le agrada. Ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Y acuérdense que en las iglesias, muchas veces es uno de los lugares donde más se roba, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que hacemos con nuestra vida, lo que se nos enseña, lo que nos están diciendo, lo que nosotros decimos a las otras personas, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si no, hermanos, vamos a estar bien contentos esperando nuestra recompensa y nos van a mandar a un lugar donde no estamos esperando ir, ¿verdad? Que es al lago de fuego. Vamos a ir a Efesios 4:29. Efesios 4:29, y dice así: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Escuchó, hermano? Ninguna palabra corrompida debe de salir, ¿verdad? O no debería de salir. Entonces todos nosotros, hermanos, andamos mal, ¿verdad? Obviamente. Ahora vamos a ir a Éxodo 23:1.
Y acuérdense, eso son puras palabras de Dios, ¿verdad? No es algo nuevo, eso problema viene desde el cielo, hermanos. Dice aquí en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser un testigo falso. O sea que si usted da un falso testimonio de alguien, usted está yendo en contra de Dios. Y si usted está permitiendo que esa persona siga hablando mal, un falso rumor de una persona, usted está mal delante de Dios, porque Dios le está diciendo, no admitirás falso rumor, ¿verdad? En contra de, mucho menos en contra de un hermano o de una hermana. Vamos a ir ahora otra vez a Santiago. Santiago en inglés se llama James, hermanos, como Jaime, pero no sé por qué, ¿verdad? Le pusieron así, pero en español es Santiago. Yo pensé que Santiago era James. Sí, Santiago 1:26. No, o sea, el nombre James es Santiago, ¿no? En la Biblia. Entonces Santiago 1, verso 26 dice así: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal persona es vana. O sea que es algo muy importante refrenar la lengua, ¿verdad? Es mejor no decir nada a decir algo, ¿verdad? Como dice la otra palabra, es mejor estar solo que mal acompañado, y eso es cierto. Entonces es mejor no abrir la boca si va uno a decir, por ejemplo, si empiezan a hablar de cierta cosa, ¿verdad? Y uno no sabe, es mejor quedarse callado, ¿verdad? Digamos que vamos a hacer un cuarto como este, y todos los que están ahí saben, y yo no sé nada, ¿verdad? Y ellos saben cómo levantar paredes y todo, yo sé. Hay personas que les gusta ser el centro de la atención, ¿verdad? Así, y eso no debe ser así, hermanos, ¿verdad? Si la otra persona sabe y yo no sé, mejor me quedo callado. Y aprendo, siempre que aprendo algo de ahí, ¿verdad? Pero hay personas, muchos de nosotros, que a veces uno es necio, ¿verdad? Y siempre está ahí metido la pata donde no debe, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada, hermanos. Igual cuando está uno hablando de la gente, no debe uno de hablar, ¿verdad? Porque parece uno que está bien religioso, pero no es así. Y ahí mismo en Santiago 4:11, otra cosa de Santiago 4:11 que está ahí, dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. Otra vez, dice ahí, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ya te haces un juez. Entonces otra cosa, pues, hermanos, no tenemos que murmurar. Y les voy a decir algo bien importante, hermanos. A veces una persona abre la boca y dice un chisme o una cosa inapropiada y ni cuenta se da. La gente está tan maleada ya, tan mal acostumbrada, que va plan, plan, como el Pac-Man. ¿Sí se acuerdan del Pac-Man? Así, así va, hermano. Como una gallina, ¿verdad? Que le viene una bola de maíz y ni cuenta se da, hermano. Te acabas de comer un maíz, ¿cómo? Yo un maíz, ni me di cuenta, ¿verdad? Y así, hermano, anda uno. Entonces, hermanos, esta palabra, hermanos, por eso nos la dio Dios. Así como hay leyes para Estados Unidos y leyes para México, para Honduras, para El Salvador, hay leyes para lo de Dios. Entonces las personas que quieran ser parte del país de Dios tienen que someterse solitas a esta palabra, ¿verdad? Y las personas que dicen, yo soy ateo, todo es una bola de masa, no pasa nada, lo que sea, pues cada quien tiene que decidir, ¿verdad? Pues yo pienso que cada persona tiene la suficiente inteligencia para darse cuenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, acuérdense, no murmurar en contra, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Levíticos 19:16. Y como les dije, es un mandamiento. Levíticos 19:16. Dice así. Fíjense lo que dice Levíticos 19:16. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo alcanzan a ver? Vamos a ver primero lo que dice el número 1. Aquí. ¿Qué dice ahí? Habló Jehová, dice ahí, habló Jehová a Moisés diciendo. O sea que el Dios Altísimo se encontró con Moisés y ya lo escogió para llevarle sus palabras al pueblo y le dijo, y ya le dijo toda esa serie de mandamientos, ¿verdad? Y ahí le dice, hace eso, hace aquello, lo que sea, háganle así, háganle así. Y en el número 16 le dice, por eso es importante, dice, no andarás chismeando. ¿Sí entiendes? No andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, hermanos, obviamente, si Dios nos está diciendo, Antonio, no andes de chismoso, es porque me sabe algo, ¿verdad? Entonces, si me dijera alguien, una persona normal, pues yo diría, tú tampoco, o lo que sea, pero si me está diciendo Dios, no andes de chismoso, yo tengo que tener cuidado, hermanos, y tengo que callar, porque si no, ¿qué va a hacer? Me va a echar en el lago de fuego con Satanás, y con todos los que se rebelan en contra de él.
Entonces, hermanos, yo tengo que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos está diciendo algo, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Ya si usted no le quiere obedecer, ya depende de cada persona. Y les voy a decir una cosa. Siempre les digo a los hermanos, pongan atención por favor. Siempre les digo a los hermanos, no crean que va a venir una bola de chinos aquí a probarlos, o que va a vender el servicio secreto de Inglaterra a probarlos. No, hermanos, Dios nos va a probar con las personas que están a nuestro lado, comenzando con el esposo, comenzando con la esposa, con los hijos. Esos son los que nos sacan las canas verdes, como decimos nosotros, con los hermanos de la iglesia. Con esos es con los que Dios nos va a probar, y a veces Dios nos permite para ver cómo vamos a reaccionar. Entonces, si digamos que una persona se pone a hablar mal de mí, yo me pongo a hablar mal de ella, hermanos, al rato nos vamos a encontrar por la calle y nos vamos a andar fajando a golpes y revolcándonos ahí como dos verduleras por ahí del mercado, ¿verdad? Que se están peleando por cualquier razón. Entonces, o así como en los videos de YouTube, ¿sí o no? En Facebook. ¿Ustedes lo han visto? Que luego la gente se les han caído los pantalones y se les está jalando. Y a veces, de verdad, así vamos a terminar también nosotros. Y es feo que digan, mira el hermanito, mira el cristiano o la cristiana, mira el pastor, ¿verdad? Porque los pastores no se salvan tampoco, ¿verdad? Entonces, hermanos, si le hacemos caso a Dios, vamos a estar bien delante de Dios y delante de la gente. Pero si cada quien se pone a hacer lo que quiera, no va a haber un orden, hermanos, y va a ser un desastre. Imagínense que hubiera dos dioses y que uno diga es azul y el otro diga es colorado. No se puede, nada más hay un solo Dios, hermanos, ¿verdad? Aún Jesucristo, cuando lo iba a tocar María, después de que lo encontraron, dijo, no me toques porque voy a mi Padre, dice, y a mi Dios, y al Dios de ustedes, y al Padre de ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? Cuando el hombre joven vino y le dijo a maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino solo uno, mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, para heredar la vida eterna, ya sabes, obedece los mandamientos. Y así, ¿verdad? Entonces, hermanos, le dijo él mismo, obedece una y otra vez. Y es lo que a la gente no le gusta hacer, hermanos. No nos gusta hacer más bien, ¿verdad? Entonces, si tenemos la esperanza de poder ir al cielo, hermanos, tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Proverbios y voy a leer del número 10. Proverbios está después de los Salmos, ¿verdad? Está bien grande los Salmos. El del número 10 dice 10, 18, 10, 19 de Proverbios. Dice así: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga una calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea que si usted conoce a una persona que está ahí todo el tiempo, en cualquier fiesta o en cualquier reunión, lo ve y así. Y hay gente que se separa en medio, se hacen así su cuerpo. Yo les digo porque yo conozco varias personas, ¿verdad? Que los he visto y la vocesota y alguien quiere decir otra cosa y no lo dejan y más hablan más fuerte y así. Esas personas, hermanos, dice aquí que si está hablando mucho, dice que ahí no falta el pecado. O sea que uno, como cristiano, debería de refrenar su lengua y de acostumbrarse a hablar un poquito menos y escuchar. Dice siempre por ahí un refrán, dice, trata de escuchar lo doble de lo que hablas, ¿verdad? Otra vez lo voy a decir, que debemos de tratar de escuchar la doble cantidad de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces eso va para todos, no creo que nada más para ustedes, también para mí va, ¿verdad? Y en Proverbios 11, el que sigue, voy a leer el 9 y el 13. Como pueden ver, hay muchas escrituras que lidian con el chisme. En el 9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. O sea, ¿cuál es su arma de la persona, hermanos? Su arma es su boca, es un arma, ¿verdad? El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la ¿qué? Sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría, hermanos? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿verdad? Y en el 11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Entonces, si ustedes algún día se preguntan, ¿por qué Estados Unidos está bendecido? Porque a pesar de que hay mucha gente gay y haciendo todo tipo de cosas, el número de personas que están de rodillas orando e intercediendo es bien grande todavía, hermanos, siempre, ¿verdad? Y en nuestros países no, en nuestros países están intercediendo para puro muñeco de palo y de fierro y de madera y de todo tipo de cosas, ¿verdad? Dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos la ciudad será trastornada. Fíjense, trastornada. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita vieron que les dije, como dice ahí, no andarás de chismoso, ¿verdad? Chismeando entre el pueblo, en Levíticos 19, 16. En el Proverbios 16, 28 dice, una persona perversa comienza conflictos y una persona chismosa separa a los mejores amigos. En Proverbios 17, 9
Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga la falta se aparta a su amigo. O sea que lo que nos está diciendo ahí es que nos quedemos callados, ¿verdad? Tenemos que quedarnos callados. Y así hay un gran sinnúmero, hermanos, de escrituras, ¿verdad? Que tienen que ver con el chisme, una y otra vez. Vamos a ver a Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 5, perdón. El 13 y el 14. Y dice, también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Entonces él está hablando acerca de cómo se comporta la gente en las iglesias. Se comportaba desde entonces, pero para ver toda la escritura vamos a leer el Tito 2, hermanos. Está hablando lo mismo, ¿verdad? Le está diciendo a Timoteo y a Tito lo que tienen que hacer. Es prácticamente parecido a las cartas que les mandó. Vamos a leer en Tito 2, del 1 al 8. Ahí está ahí un poquito, ¿verdad? Ahí cerquita de Timoteo, la que sigue después de Timoteo, se llama la epístola de Tito, ¿verdad? Y vamos a leer Tito capítulo 2, 1 al 8. Y le dice, pero el apóstol Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De esa parte unas personas sacaron que en su iglesia se predica la sana doctrina y ya se la agarraron como si no estuviera en la Biblia, ¿verdad? Y luego el fruto que dan por ahí sus feligreses deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces realmente el cambio es a nivel individual, hermanos, ¿verdad? Desde nosotros, no todos vamos a querer cambiar, ¿verdad? Y el que se someta a la palabra de Dios, ese es el que va a tener verdaderamente la sana doctrina. Y el que nada más diga que está, pero no lo está realmente, ese no lo va a tener, ¿verdad? Sea un hombre o sea una mujer. Entonces le dice aquí, pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Los ancianos no solamente se refiere a ancianos de edad, sino también ancianos dentro del evangelio, hermanos, ¿verdad? Personas que ya tienen mucho tiempo en el evangelio. Y también ancianos, ¿verdad? De la comunidad, dice, que los ancianos sean sobrios, que sean serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, dice así mismo, que sean reverentes en su porte. Fíjense bien, hermanos. Dice que esas personas tienen que ser reverentes en su porte. Y la verdad no es por juzgar a nadie, hermanos, pero fíjense lo que está diciendo. ¿Qué es el porte de una persona? Eso quiere decir cómo se ve la persona, ¿verdad? Pero si yo veo a una persona, hermano, y le puedo ver hasta lo que no debo, es que no está bien en su porte. ¿Sí me entienden? Si le puedo contar cuántas lonjas tiene, así desde 50 metros de lejos, hermano, no está bien en su porte. Es como si usted me puede contar las lonjas a mí, hermanos, desde lejos, es que yo no ando bien en mi porte tampoco. ¿Sí me entienden? Entonces, hermanos, la palabra, yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios está diciendo, ¿verdad? Que sean reverentes. ¿Qué es reverentes? Reverentes es reverencia. ¿Qué es reverencia? Por ejemplo, si yo veo a una persona, ¿verdad?, de más alto rango que yo, un anciano, y yo le hago una reverencia, ¿verdad? Le digo, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? ¿Sí? Eso es una reverencia, ¿verdad? Entonces dice que la persona debe ser reverente en su porte, en la forma como se ve, ¿verdad? Los ancianos cristianos, no solamente ancianos de edad, sino que ya tienen edad que ya tienen cierto tiempo en el evangelio, ¿verdad? Dice que sean reverentes en su porte, y dice que no sean calumniadoras o calumniadores, que no sean esclavos del vino, sino que sean maestros del bien. Fíjense lo que dicen. ¿Qué es un maestro del bien, hermano? ¿Qué es un maestro? Un maestro es alguien que le enseña a los demás, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, como la maestra de nuestros hijos en la escuela, es una maestra que fue a una escuela y se prepara un maestro y les está enseñando. Aquí dice que debemos ser maestros del bien. O sea, que tú dices, así se hacen las cosas, mira, así y así. O sea, no que les estés enseñando, sino con tu testimonio. Por ejemplo, si pasas cerca de una persona indigente que está pidiendo dinero, y aquella persona joven, digamos, lleva $500 aquí guardados, que al rato va a ir al bar y se los va a gastar, ¿verdad? Con los $500. Y digamos que hay un viejito, una viejita por allá en su país que está orándole a Dios por $20, aunque sea. O hay una persona en una esquina pidiendo una cora. Entonces uno, hermanos, dice, maestro del bien, usted va a sacar, ¿verdad? Aunque sea, a lo mejor sabe que ese muchacho lleva $500 y usted nada más lleva 20 o 50. Usted saca y de esos 20 le da uno al menesteroso. ¿Y por qué? Porque Dios que está en los cielos se lo va a multiplicar. No es el menesteroso, pero Dios.
Porque dice Dios que si se lo damos a él, es como si a un menesteroso, es como si se lo hubiéramos dado a él. No se lo dimos al menesteroso, se lo dimos a Dios, ¿verdad? Entonces dice que sean maestros del bien. Y luego dice que las mujeres adultas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense, a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Que las enseñen a ser prudentes y castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivimos, sin embargo, en una sociedad, hermanos, donde las mujeres se quieren liberar y se ponen a estudiar como unas locas y luego creen que todo les salga bien y se quieren casar a los 40, a los 50 años, ¿verdad? Y luego se dan cuenta que ya no pueden tener hijos. Y son bien inteligentes dentro de en la forma del mundo, pero se les pasó el tren, se les fue lo más importante, ¿verdad, hermanos? Entonces la gente lista, hermanos, dicen que es perico donde quieres verde. Y no quiere decir la otra parte de la frase porque ya saben, ¿verdad? Pero quiere decir que donde quiera pierde el otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es porque es porque la persona que es lista, hermanos, o sea, que es inteligente, que tiene la inteligencia de Dios, hermanos, donde quiera, si solo ponen un desierto, ahí va a prosperar. Amén. Va a ser un pozo, va a empezar a regar y va a ser un jardincito y todo se va a poner verde o algo así, ¿verdad? Y si lo ponen donde quiera que lo ponga, hermano, ahí va a prosperar. Si lo ponen en México, si lo ponen en Honduras, hermanos, la gente que tiene negocios aquí, hermanos, les iba bien en Honduras, les iba bien en El Salvador y en México y donde sea. Y la persona que viene a andar en las drogas y en alcohol aquí, si lo pone en la Casa Blanca, donde sea, va a ser lo mismo, hermanos, donde sea. Porque no es el lugar, es la persona, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, de la misma manera, si le hacemos caso a Dios, nos va a ir bien donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera nos va a ir bien siempre. Y dice aquí que lo debemos hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Porque acuérdense, a la gente le encanta, ¿verdad? Siempre, eso es de la iglesia, esto y aquello. Entonces dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué cosa? Prudentes, hermanos. ¿Qué es prudentes? Prudentes que usted debe de pensar las cosas antes de hacerlas, antes de decirlas. Por ejemplo, si una muchacha va a tener sexo con un muchacho, hermanos, o un muchacho con una muchacha, esa persona puede tener HIV y no se puede dar cuenta, puede tener sífilis, puede tener un montón de cosas, ¿verdad? Hepatitis C, cosas que usan así los drogadictos y no se va a dar cuenta en ese momento. Y al rato están ahí chillando, ¿verdad? Que creen que Dios le haga un milagro, qué sé yo. Y a todos, de verdad, muchas personas que no saben del Evangelio, hermanos, les ha pasado eso, hermanos. Pero nosotros que estamos dentro del Evangelio debemos de cometer menos errores. Si digamos, algunos de nosotros cometimos 100 errores, nosotros queremos que nuestros hijos ya no cometan 100, a lo mejor con la ayuda del Evangelio ya nos van a cometer 5 o 25 de 100, o aunque sea 90, para que ya no cometan los 100 errores que nosotros cometimos de jóvenes. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces nosotros, para que nuestros hijos puedan hacer eso, tenemos que vivir verdaderamente el Evangelio en nuestras vidas, y ser un buen ejemplo para cada uno de ellos y de ellas, ¿verdad, hermanos? Entonces dice que sean prudentes, ¿verdad? Amén. Y luego dice, preséntate en todo como un ejemplo de buenas obras, no de malas obras, en la enseñanza mostrando integridad y mostrando seriedad. Entonces, hermanos, cuando usted cambie y cuando usted sea serio y usted sea íntegro, entonces es cuando la humanidad va a cambiar. Cuando usted cambie para bien, la humanidad va a cambiar para bien. En lugar de ser parte del problema, nosotros tenemos que ser parte de la solución. Es una imperativa moral que cada uno de nosotros, hermanos, en vez de ser parte del problema, seamos parte de la solución. Y todo comienza, no comienza con mi papá, ni comienza con mi